Muchas gracias a todos y a todas y sobre todo agradecemos a los grupos parlamentarios que nos han escuchado y nos han permitido esta comparecencia. Nuestra problemática, la problemática del personal temporal de la Administración autonómica es la misma que la del resto de las administraciones madrileñas y de las otras comunidades autónomas. Somos un personal cualificado, formado por la propia Administración y con décadas de servicio a la ciudadanía, dándolo todo en los buenos y en los malos momentos. La pandemia de la COVID ha sido el más claro ejemplo de ello. La sanidad, los servicios sociales y la dependencia tienen tasas de temporalidad alarmantes, como ocurre con el servicio de urgencias del SERMAS, que supera el 90%. Aún así, los profesionales temporales hicieron frente a la pandemia, cuidando y salvando vidas, y en muchos casos a costa de la propia. Somos aproximadamente la mitad de la plantilla de la Administración autonómica, aunque en muchos servicios prácticamente la totalidad es del 100% temporal. Trabajamos en todas las profesiones y sectores. Somos bomberos forestales, personal sanitario, docente, trabajadoras sociales, educadoras, administrativos, conductores, aparejadores, ingenieros, logopedas y un largo etcétera de profesiones. Muchos de estos son sectores absolutamente feminizados. Más de un 70% del personal público somos mujeres con una edad media de 52 años. Aún así, teniendo los mejores profesionales al servicio público, se nos obliga a pasar por un proceso selectivo para quedarnos en la plaza que llevamos ocupando muchos años. Nos jugamos en una sola carta nuestro futuro y el de nuestras familias, si no superamos un examen que no prueba ni la valía, ni el conocimiento, ni la experiencia que llevamos demostrando largos años de servicio público. La consolidación real del personal temporal ya se hizo en el pasado con el traspaso de competencias del Estado a las comunidades autónomas. Además, está avalado por la normativa europea y por la normativa interna del Estado español. Es todo cuestión de voluntad política querer proteger a sus trabajadores y trabajadoras manteniéndoles en el puesto de trabajo hasta la jubilación, o de lo contrario, condenarnos a la miseria y a la exclusión social. Los argumentos para no hacerlo son tan variados como falaces. El primero de ellos, el acceso. Se nos ha dicho que no podemos quedarnos en la plaza que llevamos ocupando décadas porque para acceder a la función pública debemos pasar por un proceso selectivo cumpliendo los principios constitucionales de acceso. Lo que no se dice es que todos y todas hemos entrado en la Administración autonómica por un proceso reglado por la propia Administración, ya sea por oposición o por bolsa de empleo baremada y con méritos. Ninguno y ninguna somos unos enchufados. Hemos entrado por nuestro propio mérito. Y para muestra, un botón, porque todos y todas, cuando entramos a la Administración, juramos la Constitución y el Estatuto de Autonomía exactamente igual que el personal fijo. También se ha dicho que la consolidación real del personal temporal de la Administración vulnera y cercena el derecho de los que aspiran por primera vez a acceder a la función pública. Nada más lejos de la realidad. La Comunidad de Madrid, como el resto de las administraciones, lleva décadas destruyendo empleo público. Desde el año 2010, la tasa de reposición ha sido del 0%. Y las plazas del personal que se ha jubilado, desde entonces, se ha amortizado. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas con menor proporción de empleados públicos por ocupados totales, apenas un 5,28%. Esa circunstancia evidencia un tipo de gestión con más servicios públicos privatizados. Ahora, junto a los dirigentes de los sindicatos de la mesa de negociación, sin consulta alguna con los trabajadores y trabajadoras, y desoyendo las reiteradas protestas que hemos llevado a cabo, se firman acuerdos que supuestamente mejoran el empleo. Pero lejos de titulares grandilocuentes, lo que esconde es un ERE a gran escala. Para tapar ese ERE y la destrucción de los servicios públicos que conlleva, se ha creado una guerra ficticia entre personal temporal y opositores, azuzando a estos últimos, aprovechándose de su precariedad laboral y del desempleo. Mientras los exprimen económicamente en academias, que son las grandes beneficiadas de este falso conflicto, de las que participan los sindicatos de la mesa de negociación.
Disculpen, que tengo que beber. Hoy, apenas un 7,5% de los empleados y empleadas públicos son menores de 30 años. Somos una plantilla envejecida y se estima que cerca de 1 millón de empleados y empleadas públicos se jubilarán en los próximos 10 años, cifra que supera al 1,4 millones si el cálculo se amplía hasta el año 2034. Estas plazas, si esto no cambia, desaparecerán de las relaciones de puesto de trabajo y no se ofrecerán a concurso público como se viene haciendo desde el año 2008. Además, si se sigue el mismo criterio que otras administraciones autonómicas, en la que los procesos de estabilización no se convierten en procesos que no estabilizan a nadie ni permiten el acceso por primera vez a nadie, quedará un panorama en que las plazas que queden vacantes se amortizarán después de un año, dejando las plantillas tan deficitarias que estarán a merced de las contratas y subcontratas, precarizando aún más los servicios públicos y a su personal. Así pues, para los que llevamos años y atesoramos experiencia y conocimiento profesional, ni trabajo para los que quieren acceder por primera vez, ni servicios públicos de calidad para la ciudadanía. Desde la Coordinadora Madrileña de Empleados Públicos en Fraude Ley, queremos evitar que se llegue a esta situación. Por eso pedimos 3 cosas. 1. Paralización inmediata de los procesos selectivos de estabilización y de turno libre hasta extraer de ellos las plazas que cumplan los requisitos que exige la nueva Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad del empleo público. 2. Consolidación real del personal en abuso de la temporalidad mediante concurso de méritos restringido y de resultado cierto, que no deje a nadie fuera. Y tasa de reposición del 100% para garantizar el acceso a la función pública y, por lo tanto, la renovación y el rejuvenecimiento de la Administración. Porque en la Administración hay sitio para todos y para todas, para los que están y para los que quieren entrar. Muchas gracias, señora Agredano, por su intervención.